Esta hermosa noche vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Corresponde para esta semana, si el Señor lo permite, estudiar la lección número 7. Estamos todos en la misma. La 7, va. Entonces vamos a leer el capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 24 en adelante. Y dice la Biblia de la manera siguiente. Capítulo 26 y versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Y para esta semana corresponde estudiar la lección número 7, que lleva como tema 3 actitudes ante la palabra de Dios. Y solamente quizás antes de entrar a lo que es el pensamiento, quiero hacerles o recordar, o que usted recuerde o sepa, que el apóstol Pablo en aquellas regiones de Judea donde queda, debido a que él llega a Judea, llega a Jerusalén, y usted recordará todo aquel alboroto que se arma, aquel tribuno salva a Pablo prácticamente de la muerte, y entonces Pablo queda bajo prisión. En ese momento, quien era digámoslo así, el gobernador, el alcalde de Judea, era Félix, quien era un hombre quien se conoció por ser un hombre sin escrúpulos, es decir, ese era mañoso, hermano. Y entonces él no suelta a Pablo porque de alguna manera esperaba que Pablo o los hermanos sobornaran para que entonces, pagando alguna cantidad de dinero, pues él soltar a Pablo, ya que realmente no encontraba en Pablo nada digno de tenerle en la cárcel. Pero a este alcalde, a este gobernador de Judea, resulta que llega el momento en que el mero, es decir, el César, el gobernador, el rey de todo Roma, decide sacarlo de Judea y manda entonces a este otro gobernador o a este alcalde llamado Festo. Roma gobernaba, hermanas y hermanos, de la manera siguiente. Era un solo rey, César. Sin embargo, toda Roma estaba dividida en distritos. Y entonces, en cada distrito, que eran regiones grandísimas, pueblos, muchos pueblos, se ponía otro rey. Pero era un rey que realmente era solo una pantalla. Eran reyes, pero que realmente le tenían que obedecer sí a César, ¿no? Y entonces, dentro de esos distritos, llamémosle así, estaban las ciudades, y sobre esas ciudades pues se ponían a otras personas como procónsules o como gobernadores o tetrarcas, dependiendo si este gobernador venía sobre 3, 4 ciudades, se llamaba tetrarca. Si eran 2 ciudades, era un gobernador que era puesto para tratar de mantener, llamémosle así, el orden que Roma deseaba en cada una de las naciones que Roma conquistaba.
Y entonces resulta que cuando habían regiones que Roma consideraba como regiones muy tranquilas y calmadas, por lo general dejaba que los gobernadores reinasen o gobernasen por años. Sin embargo, donde habían regiones conflictivas como los judíos, que eran muy conflictivos, entonces constantemente había que estar cambiando los gobernadores. Por eso es que del capítulo 25, 26 aparecen dos gobernadores. Uno era Félix, quien es quitado y sacado, y luego aparece Festo, quien era más severo que Félix, era un poquito más, digámoslo, no, era un poquito más, no sé si decir moral, pero era un poquito más, más recto, llamémosle así. Era un poquito más recto que su antecesor. Y entonces resulta que él es quien está gobernando Judea cuando de repente por ahí le dicen, mira, hay un preso que se llama Pablo, ya tiene 2 años de estar preso. Félix no lo quiso soltar porque esperaba que le pagaran. Y entonces él quiso ir. ¿Qué es lo que pasaba con Pablo? Y es cuando Pablo da su defensa ante esta persona. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Porque la historia cuenta que Festo se la llevaba de un hombre muy recto. Y entonces, cuando escucha a Pablo, y lo escucha 2 veces, esta vez que lo va a oír, lo oye porque la autoridad de Festo, quien es el rey Herodes Agripa, llega también a Judea a ver cómo estaban las cosas. Y entonces se junta el rey, que es Agripa, y el gobernador o alcalde, procónsul, como usted le quiere llamar, que es Festo. Entonces viene y ellos dos se sientan en el tribuno, mandan a llamar a Pablo una vez más para que entonces Pablo dé su defensa. Y Pablo les habla la verdad. Pablo les dice, yo estoy aquí por esto y por esto, porque un día iba persiguiendo a los cristianos y se me apareció el Señor Jesús y yo creo en la resurrección. Y empieza Pablo a dar su testimonio y a predicar de la resurrección de los muertos como base del testimonio de la fe cristiana. Es ahí donde Festo, hermanos, viene y le dice a Pablo, Pablo, estás loco. Entonces, este Festo, aunque se la llevaba de una persona muy recta, obviamente lo que hace es rechazar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que así hay muchísima gente, hermano. Mucha gente que no recibe a Cristo es porque se creen buenos. Es porque se creen demasiado buenos y creen que no le hacen mal a nadie. Y creen que creen en su justicia propia, al grado que rechazan el evangelio, rechazan la palabra, porque ellos no se identifican. Pablo les está diciendo, hay una resurrección, viene Cristo y va a juzgar a los vivos y a los muertos, y predica el evangelio. Entonces él dice, no, esto no es conmigo, porque yo soy muy bueno. Y así abunda mucha gente, hermano, que se creen muy buenos, tan buenos que se creen que para ellos no es el evangelio. El hecho de que una persona se crea buena, se sienta buena, eso no implica que un día no se va a escapar de estar delante del trono de Dios rindiendo cuentas, porque la Biblia dice que bueno no hay ninguno, bueno solamente es Dios, Jesucristo, y que de ahí en adelante todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, aunque este hombre se creía muy justo y muy recto y rechaza la palabra por sentirse así, va a ser condenado, porque todo aquel que igual se crea tan bueno y justo al grado de rechazar el evangelio, rechazar la palabra, tarde o temprano se la va a ver con Dios. El hecho de que uno cree en su propia justicia es más condenatorio todavía, porque creemos que por las obras que hacemos, uno se cree muy bueno y es un peligro grande. La Biblia dice por cuanto todos pecaron, hermano, y eso se haga énfasis en eso. La Biblia dice por cuanto todos pecaron y hemos pecado, estamos destituidos del reino de Dios. Y todos son todos, hermano. Muy bueno puede parecer el cliente, muy buena, pero todos somos pecadores. Y entonces, pero habrá gente que viene y rechaza. Ahora, en el caso del rey Agripa, el rey Agripa, hermanos, era o tenía cierta descendencia judía y estaba, hermano, era un hombre, este sí estaba en grandes problemas, porque este rey Agripa tenía una hermana llamada Berenice, que según la historia cuenta, era una mujer muy hermosa. Ahora, lo que la historia cuenta es que ellos como hermanos vivían en incesto.
Este rey con Berenice eran marido y mujer, pero eran hermanos en carne, eran hermanos en sangre. Y entonces vivían en un incesto en donde prácticamente la gente sabía de ese incesto, pero como era el gobernador, era el rey, entonces lo tremendo es que, imagínense qué tremendo, porque este sí conoce la ley, este sí conoce de los profetas, este rey conoce la ley judía, conoce, pero a pesar de que conoce, está viviendo en un pecado horrible, incesto. Entonces, cuando Pablo está predicando, obviamente a él le gusta el evangelio. Él sabe que lo que Pablo está diciendo es cierto, pero también sabe que está atado por el pecado. Y entonces eso es aquellos que, oyendo la palabra, se hacen así, mire hermano. Se la barajean para no confrontar su realidad. Y entonces ese es otro estado y es peligrosísimo también. Porque muchas personas hay que no, si es bonito el evangelio, si vienen a la iglesia, van a la reunión, pero no quieren aceptarlo, no lo rechazan, como aquel Festo que está loco, vete de aquí Pablo, las muchas letras, no, les gusta, saben que es la verdad, pero están en pecado y prefieren quedar en pecado a aceptar la verdad de Dios. El hecho que les guste el evangelio, el hecho que participen de actividades cristianas, eso no garantiza igualmente que un día estarán delante de Dios y le darán cuentas de sus obras. Porque delante de Dios todos estamos desnudos. Y entonces, obviamente, esta es aquella persona que ante la palabra, por su estado de pecado, la rechaza, le gusta, pero la rechaza, sabe que es la verdad, pero la rechaza por, hermanas y hermanos, obviamente su estado de pecado. Pero entonces, aquí ya viene otra tercera actitud, y es cuando dice versículo 27, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjense qué tremendo. Estos son los persuadidos. Estos son los persuadidos. Es decir, hermanos, personas que no solo creen, sino que realmente aceptan las verdades de Dios, saben y la palabra la escuchan, la reciben, se alimentan, pero esa palabra jamás cobra fruto porque nunca se pone en práctica. Y entonces muchos cristianos, llamémosle así, este es el tercer grupo, personas cristianas en las cuales la palabra nunca produce fruto. ¿Pero por qué no produce? Porque aunque la creen y aunque la reciben, no la rechazan, nunca la ponen en práctica. Y entonces igual llegará el día en que todos aquellos que son persuadidos y que oyen la palabra pero que no la ponen en práctica, estarán delante de Dios y le darán cuentas a Dios por haber rechazado la palabra. No, hermano, no la están rechazando, no, es que es lo mismo. Si usted oye la palabra pero no la pone en práctica, usted la está rechazando. La única actitud en la cual la palabra de Dios cobra vida y cobra fruto y cobra al 60, al 30, por lo menos al 100 por uno, es cuando yo oigo la palabra, la creo, la acepto, pero la pongo en práctica. Cuando yo pongo en práctica la palabra, es que entonces la semilla de la palabra, y es que es tremendo, imagínense, póngase a pensar, no sé, esto no es, pero supongamos que esta es una semilla. ¿Quién puede llegar a creer que de algo tan pequeño, usted quizás ni lo alcanza a ver, esta es una semilla, póngale, chiquitita, ¿sí o no? Pequeñita. Usted puede llegar a creer que de esto tan pequeño puede salir una cosa así. Se puede imaginar que de algo tan chiquito, pero tan pequeño, hermano, pequeñito, puede llegar a salir un árbol grandotote. Parecería que es imposible, pero no, porque dentro de esta cosita tan pequeña hay vida. Y mire, y esta semilla tiene la cualidad de que puede pasar 100 años, 200 años, 1000 años. Y cuando usted viene y la pone en contacto con la tierra, brota. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero vea esto, que es lo interesante.
Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que cuando usted la pone en práctica revienta. Y puede entonces transformar su vida, su carácter, puede darle fe, puede, hermanos, inundarle de toda gracia del Señor. Porque así es como una pequeña semillita que es puesta. El sembrador salió a sembrar. Amén. La palabra de Dios es esa semilla que puede llegar a hacerse un árbol en su vida y dar fruto en su vida. Pero ¿por qué muchas veces esa palabra que usted oye, ese mensaje que usted oye, esa lectura bíblica de este día que usted hizo, no le sirve de nada? Porque no la pone en práctica. Entonces, cuando la palabra no se pone en práctica, queda encerrada en la semilla. Porque lo que hace que la semilla se pudra para dar vida es la tierra. Y lo que hace en nuestra vida que esa semillita tan pequeñita se abra y cobre vida es cuando usted la pone en práctica. Entonces, cuando usted la pone en práctica, usted lo sabe. Cristo lo dijo: ¿en qué compararía el hombre necio? La rechaza, la cree, pero no la pone en práctica. Otro abiertamente se hace el loco y dice: no es conmigo, cuando es con usted. Aleluya. Porque a lo mejor no andamos bien. Ahora, la cuarta actitud es la actitud que produce el ciento. Cuando vengo, la tomo, y no solo la tomo, la creo. No solo la creo, la medito, la confieso, pero también la pongo en práctica. Y entonces, cuando yo la medito, cuando yo la confieso, cuando la hablo, pero la pongo en práctica, es cuando entonces la palabra de Dios comienza a hacer fruto en nuestra vida al 100 por 1. Entonces, veamos ejemplo. Veamos qué ejemplo sería de poner por obra la palabra. Pensemos. Así rápido. Ponga a los hermanos ese día a preguntar veamos ejemplos de que yo recibí la palabra y la pongo por obra. Pensemos. Piensa en un versículo bíblico y pongámoslo por obra. ¿Cuál? Su hoja no cae. La palabra dice, pero fíjese, veamos el Salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, yo voy a poner por obra esa palabra. Y la voy a poner por obra para dar fruto al 100 por 1, al invierno y en el verano. Entonces, yo no me voy a sentar a la par de gente que me va a dañar. Entonces, pero si yo la creo esa palabra, la acepto, pero me siento con personas insensatas, esa palabra no sirve. Pero si yo me levanto y bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malo, me aconsejaron mal, este me aconseja mal, yo lo corto. Aquella me aconseja mal, yo la corto. Pero está el poder de la palabra. Pero si yo sigo y este es mi mejor amigo y me aconseja mal y este es mi mejor amigo, ¿qué más dice el Salmo? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Hay gente que la pone la palabra en extremo, entonces no se sientan en cualquier silla. No, está hablando de sentarse a escuchar, a hablar, a conversar. No, que mire, yo en los hoteles no me quedo porque dice que, hermano, sí, también dice la palabra que el lugar donde yo llego lo santifico en el nombre de Cristo. Y donde yo me siento los santifico en el nombre de Cristo Jesús. Pero entonces, se habla de conversar, hermano. ¿Qué más dice el Salmo? No anduvo en consejo de malos, no se sentó a hablar con pecadores. En la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué más? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué agua me están sustentando? ¿Qué sería en este caso? Soy un árbol y yo recibo agua. ¿Pero qué agua recibo? Recibo internet, recibo música mundana. No cobra vida la palabra. Pero si yo vengo y la pongo en práctica y voy a permitir que agua limpia entre en mi vida y que toda agua sucia no entre, entonces, claro, lo que yo vea, lo que yo oiga, lo que yo deje entrar a mi vida será limpio. La palabra va a tener vida.
Entonces, cuando usted pone en práctica la palabra, es que la palabra tiene vida. Vaya, un ejemplo, por ejemplo, José. José se siente ofendido porque su amada María está embarazada y él no sabe de quién es porque él ni la ha tocado. Y dice, y pensando él en huir, fíjese, porque él podía hacer dos cosas: llevarla ante los ancianos y acusarla, y hasta la podían apedrear a María, regresarla a su casa y llevársela a sus papás. Mire, está embarazada, no es mío, yo le he respetado, yo no sé quién es, así que ahí vean ustedes qué hacen con ella. O tercero, hacer lo que él pensaba hacer, huir, para que entonces el malo no sería María, el malo sería él. ¡Qué bárbaro! Solo le embarazó y se fue. ¡Qué desgraciado! A saber. Entonces, ¿a quién iban a difamar? A él. Y entonces él está en la noche pensando, me voy a ir y a dónde me voy, y de repente viene la palabra: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que está en su vientre es santo. Cuando la puso por obra José, ya no se fue, se levantó y fue a tomar a María, la desposó, se casó con ella, y entonces la palabra cobró vida en él y creyó que aquel ser era el santo Hijo de Dios. Entonces así es la palabra. Que perdoné, dice la palabra, pero eso está que no perdona, está muerta la palabra. Es que me han ofendido tantas veces, dice que perdones. Y hasta que usted va y perdona, la palabra se activa y va a crear tal poder en usted que ya después ni ofendido se va a sentir. Lo van a ofender y ni va a sentir, fíjese, ni le va a doler. Entonces, por obra. Entonces, cuando usted y yo la palabra la ponemos por obra, tiene poder para cambiar tu vida, cambiar mi vida, para transformarnos, para hacer milagros, para hacer prodigios. Pero cuando yo le creo a la palabra, así es, ¿verdad? Entonces, cuatro actitudes, digamos, porque al final 3 malas y una buena. Los que se creen muy santos, que ya ni vienen los lunes, aleluya. No hay gente que ya ni viene, no, los que no vienen al culto, porque creen que ya saben y toda esa cuestión. Pero gente que se cree buena y la rechaza. Gente que sí la recibe, le gusta, pero como están en pecado, no es conmigo. No, igual recibiste la palabra y peor porque, mire, recuerde algo, es mejor nunca haber oído la palabra que haberla oído. ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros y se hubiera oído la palabra que yo prediqué, estos se convierten. Por lo tanto, yo te digo que el día del juicio, el castigo mayor será para ti que para ellos. Porque es mejor nunca haber escuchado que haber escuchado y vivir en desobediencia. Ahí está. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Bendice, Señor, a tus siervas y a tus siervos, que podamos predicar tu palabra. Si así tú lo permites esta semana, Señor, el día que corresponda. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Señor, que tus siervas y tus siervos sean, Señor, sus palabras como saeta, Padre, tuya en su boca, para salvar, para cambiar. Dales autoridad y poder, Señor, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de lo que estamos, hermanos, recuerden que estamos en el líder. Ya vamos a terminar el líder, vamos a empezar con el sistema. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo es que el sistema tiene que recordar algunos aspectos? Y solamente recordar que decíamos que el liderazgo tiene que ver con carácter, y hablamos ya de las características y las cualidades que un líder debe de tener. Luego vimos que también el liderazgo tiene que ver con aptitudes, el liderazgo tiene que ver con dones. Y entonces, en cuanto a las aptitudes, hermanos, la aptitud es básicamente aquellos dones, llamémosle así, que el ser humano ya trae innato. Cualidades o dones
que hermanas y hermanos, uno como ser humano ya trae. O sea, como seres humanos ya vienen desde que nacemos, los heredos del abuelito, del papá, de la mamá. Dios en su misericordia da ciertos dones. Y entonces son aspectos que habrá personas que ya nacen, pero habrá quienes tenemos que aprenderlas. Entonces, a esto se le llama aptitud. Y aunque obviamente hay muchísimas, ¿no? Cuando abrimos la Biblia en Romanos capítulo número 12, el apóstol Pablo dice de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí está hablando Pablo no de dones de aptitud, sino de dones espirituales. Dones con los que no nacemos, sino que a través del Espíritu Santo los adquirimos. Y usa dos. Usa el don de fe y el don de profecía. Pero inmediatamente se traslada a lo que se conoce como dones naturales o aptitudes del ser humano y habla de servicio. Él dice el que sirve o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahora, lo que Pablo está hablando aquí son ciertas aptitudes que son necesarias, hermanas y hermanos, en el liderazgo. Una de ellas es la actitud de servicio. Ahora, hay personas que ya nacen con esa actitud. Usted ha visto tal vez niños desde chiquititos, hermanos, ya andan con la escoba ayudándole a la mamá. A ellos les nace. Esos niños que de repente ellos solitos andan ordenando el cuarto, hermanos, ya traen ellos en sí el servir. Y hay personas así, hay personas, mire, tal vez en la reunión usted ha visto personas que ni cristianas son, pero son los más serviciales. Se levantan a recoger el refrigerio, se levantan por aquí, ya lo traen. Y entonces, qué bueno, porque ya una vez cristianos, aleluya, van a ser de gran utilidad. Pero hay hermanos que no. Y hermanas que obligadamente tenemos que aprender a servir. Pero una aptitud bien útil en el liderazgo es el servicio. El líder que es servicial, el líder que tiene actitudes de servicio sin prejuicios, sin orgullo, sino que con humildad se vuelve ejemplo. Y entonces es necesario en el liderazgo, hermanos, desarrollar una actitud siempre de servicio. El líder siempre tiene que estar presto a servir. Hermanos, tal cosa, hermano, yo lo hago y vamos. Y si es de ir a sacar sillas, él saca sillas. Si es de ser en todo, hermanas y hermanos, obviamente ejemplo, porque ese es el líder. Es alguien que la gente está viendo, es alguien que de una u otra manera será influencia. Y obviamente hay cosas grandes que uno logra hacer para que la gente lo siga, y es servirle. Jesús lo hizo. Sabe que el Señor, llegando casi al punto de su muerte en la última cena, él se dispuso a servir, y él mostró que él no había venido a ser servido, sino vino precisamente a servir. Entonces, esa cualidad, obviamente hay personas que ya la traen, otros tal vez no. Hay que aprender. ¿Y cómo se aprenderá a ser servicial? ¿Cómo se aprende a ser servicial? Tratando. Dele, sirva, o sea, no esté solo sentadote siempre, esperando que otros hagan. Sirva usted también, sea ejemplo usted también, etcétera. Ya lo vimos esto, lo que viene. El que enseña en enseñanza, Pablo lo dice, que el obrero tiene que saber enseñar. Pero, o sea, hay personas que ya traen para enseñar, ya hasta una vocación traen, les es fácil. Y recuerden que a veces uno puede conocer las cosas, saber las cosas, pero una cosa es conocerlas y saberlas, y otra es transmitirlas y enseñar. Y entonces, algo bien importante, hermanos, en esto, es que se aprende, uno puede aprender a enseñar. ¿Cómo se aprende a enseñar? Pues predicando y tratando de conocer un poquito más de la palabra, porque obviamente para ser hábil en enseñar, bueno, primero tenemos la gracia del Señor. Recuerden que el Espíritu Santo
dijo el Señor estaría con nosotros al momento de predicar. Él dijo, no teman ante quien prediquen, porque mi Espíritu Santo recordará las palabras, mis palabras. Pero también hay que ponerle parte, hermano. Uno tiene que ponerle a veces, preparar, si es posible, una lección hasta con diccionario en mano, si es posible hasta con un, ¿qué diríamos, hermanos? Algún compendio bíblico, ¿verdad? Que nos ayude un poquito a entender mejor el pasaje. Porque entre más usted entiende el pasaje que va a predicar, entonces es más fácil que usted lo dé. Pero imagínese si usted no entiende todavía. Y así se va a atrever a ir a predicar. No, cuando usted no entiende una lección, pídale al supervisor que practiquen, que le enseñen, que se sienten a estudiarla. Entre la semana tal vez el supervisor puede lograr reunir a los 4, 3, 5 hermanos y repasar la lección, porque a veces tal vez la lección no es tan fácil, y entonces repasarla. Pero lo peor que usted puede hacer es ir a predicar cuando ni usted ha entendido la lección. No va a enseñar. Más bien va a confundir porque ni usted entendió. Entonces, para enseñar hay que aprender. Hay gente que ya lo trae, hay gente que no. Y entonces los que no lo traemos hay que aprender. ¿Y cómo se aprende? Hay que ponerle empeño. Hay que, hermanos, si es posible, leer libros que nos ayuden a cómo dirigirnos a las personas, de cómo poder pararnos delante de la gente y ir escondiendo a veces el temor, cómo ganarle al nervio, cómo ganarle al temor. Hay libros, hermanos, que son buenos para esto, porque el líder debe y necesita ser hábil para enseñar. Entre mejor pueda enseñar, mejor, porque también así va a crecer la gente. Entonces, pero para eso hay que ponerle empeño. Imagínense, acá hemos tenido cerca de 2 años instituto bíblico, algunos ni siquiera se acercan, hermano, y eso es bueno aprender. Por ejemplo, imagínense, aquí Lucas no nos dice que, por ejemplo, Agripa vivía con la hermana, pero si usted va a leer la historia, vivían en incesto, hermano. Y entonces, imagínense, y este que vivía en incesto todavía es el que medio acepta. Ay, por poco me persuade. Que la cosa es que te convirtas, hijo. Aleluya. Pero imagínense, a veces hay que ir un poquito más allá. Hay un precio que pagar. ¿Verdad? Pero vamos a tener todas unas clases de oratoria. Recuerden que vamos a ver líder, vamos a ver sistema y predicación. Las 3 áreas vamos a estar viendo. Entonces, no se lo pierda, hermano, para que algo aprende uno para luego enseñar a otros. El que exhorta, fíjese, la palabra exhortar aquí no es la palabra que nosotros entendemos por exhortar, hermano. Es más, no sé si alguna otra versión de la Biblia dirá exhortar, pero usted sabe que vamos a ver, ya va a ver. No sé si aquí está la Biblia, aquí está. Vamos a ir a buscar la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. No sé si dirá, aquí vamos a buscar Romanos. No, estamos Romanos 12. Ya va a haber aquí, tal vez, no estoy seguro, pero puede ser que haya un pequeño cambio a una traducción. Déjeme ver acá. No están las versiones en español. Pero la King James, que es ¿qué versículo es? 8. No, este es Juan. Vamos Romanos. Fíjese acá. Solo aquí es un pequeño ejemplo. Verso 8. Verso 8. También dice exhortar. Déjeme ver. Pero, ¿cuál dice? ¿Cuál versión es? La nueva versión internacional dice, porque este es el original. La palabra griega en original no es exhortar, es animar. Y entonces, exhortar, y peor para nosotros, porque en nuestro ambiente, usted sabe que es exhortar, jalarle la pita y hasta que pero la Biblia no dice eso, en su original no dice eso. Dice animar, hermano, animar. Y entonces, pero ¿cómo yo sé que no dice exhortar sino animar? Porque leo, busco. A mí me gusta la verdad y trato de escudriñarla hasta
Y yo sé que usted es igual, yo sé que usted es igual. O sea, no vamos a engañar. Entonces, la palabra exhortar es animar. ¿Qué está diciendo? Que una actitud propia de un líder es que anima. El líder siempre anda animando, aunque las cosas estén feas, aunque la cosa esté peluda, pero el líder anima. Adelante, hermano, vamos, mire, ya va a ver que esto va a pasar y la célula va a crecer. Ánimo. Si lo que más necesitamos en la vida es ánimo. Un ejemplo, Pablo. Pablo era un excelente animador, hermano. Pablo era tremendo para animar. Aún en las contrariedades más terribles, siempre salía animando. Y decía, anímense unos a otros con estas palabras. El Señor está a las puertas. Así que sigan trabajando, sigan adelante, animando. Uno de los más grandes ministros que Inglaterra tuvo fue Winston Churchill. Era un hombre creyente, hermanos, un gordito así chiquito, pelón, hermano, así ya le andamos llegando. Pero sabe, este señor regordete, este señor pelón, salvó, gracias a Dios y a él, a Inglaterra del ataque de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el hombre que logró que Inglaterra se mantuviera firme ante el ataque de Hitler. Y era un hombre que siempre, constantemente animaba. Y un día lo invitan. Era un complejo de miles y miles de jóvenes graduados en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces llega todo el montón de gente porque él iba a hablar. Iba a hablar Churchill y toda la gente quería oírlo. Y entonces se para, le dan el micrófono y cuando todo el mundo está esperando, ¿qué es lo que va a decir? Él solo empieza a decir, ante la adversidad, sigue adelante. Y ante la adversidad, adelante. Y adelante. Y durante 15 minutos no dijo otra cosa, sino adelante. Y si caes, adelante. Adelante. Y adelante. Hermano, y se considera uno de los más grandes discursos de la historia. Y lo único que hizo fue decirle, adelante. Hermano, que mire que ya no quiere. Adelante. Hermano, que mire que la hace. Adelante. Siga. ¿Por qué? Porque una actitud es la de motivar a la gente. Ya de por sí la gente está desmotivada. Ya de por sí la gente, hermano, usted sabe, en la vida enfrentan tantas cosas y vamos a venir a desmotivarlos más. Si viera qué terrible está. Eso que usted no sabe la última, varón. Ay, hermanos, por favor. ¡Qué ánimos, hermano! Y entonces, claro, lo que pasa es que hay gente que ya nace para eso. Hay gente que siempre anda. Y usted ha visto a esa gente que anda, dele, varón, no se preocupe, hermano, va a ver que todo va a salir bien. Va a ver, hermana, que esa gente, que tremendo. Uno ya, pero ¿y el que no? El que al contrario, hermano, lo ve todo negro porque ha tenido problemas o su naturaleza es así. Hay quienes son melancólicos, por ejemplo. Por ejemplo, aquel que es colérico, es una de las, o más bien el sanguíneo, es aquel que siempre está motivando a otros y motivando. El melancólico, no, ese melancólico todo lo ve negro, todo lo ve mal. Y ya de por sí su carácter es su naturaleza, es así, que ve pésimamente, va a buscar trabajo, a lo mejor ni me van a dar, pero bueno, ya va pensando en que no. Le dieron la hojita del que se convirtió el domingo, le voy a hablar, a lo mejor ni va a querer ir al culto, pero bueno, ni modo, mi obligación. Ya va uno, hermano, ¿qué hacer? ¿Verdad? Porque de repente tenemos situaciones que hacer, de dónde recobrar ánimo, cómo llegar a ser un gran motivador. ¿Cómo podemos, hermanos, ser personas que motivemos a otros? Para las personas así, que realmente a veces no nos nace el ser motivadores, hay una medicina. Lo que pasa es que una purga, pero no la queremos tomar muchas veces, y es la oración, hermano. Es la oración. Es la oración. Cuando usted ora al Señor y ora de verdad, la cosa cambia. Y entonces usted recibe motivación del más grande motivador, a quien siempre ignoramos, jamás le hablamos, nunca le cantamos, y es el dulce Espíritu de Dios, hermano.
Jesucristo dijo, y Él estará con ustedes. ¿Pero para qué? He aquí les enviaré otro consolador, otro animador, para que cuando estén flojos, Él los va a animar. Para cuando quieran tirar la toalla, Él los va a animar. Pero ¿por qué teniendo el Espíritu, ahí andamos todos medio caidones? Porque no hablamos con el Espíritu Santo, no oramos. Entonces, si usted siente que, hermano, ves que me cuesta andar motivando a los hermanos, mire el que anda en el Señor, en el Espíritu, ve tan diferente las cosas que puede estar con, mire Pablo, si está preso, ¿sabe? Hasta lo pueden matar, pero el hombre dándole con todo. Quisiera que ustedes, a un rey le dice, ojalá no solo te persuadiera, quisiera que tú fueras como yo. Santo hermano, imagínese al rey, que fueses como yo, salvo estas cadenas. Es que Pablo era un motivador innato, hermano, y era alguien que, como vivía de acuerdo al Espíritu, entonces ¿qué pasaba, hermano? Que al estar en el Espíritu, al orar, obviamente lo que Pablo lograba era motivar a otros. Entonces, otro aspecto, para ser un buen motivador, siempre busque las cosas, siempre hay un lado amable de las cosas. Por muy negro, siempre hay un lado amable. Búsquele el lado amable a las cosas y entonces usted va a tener siempre, ¿verdad?, motivación. Pero sobre todo ore. Si usted se siente que no es muy motivador, ore, y el Señor a través del Espíritu Santo nos va a motivar para seguir siempre adelante. Pero ¿qué necesita la gente en la célula? Que usted llegue y se ministre, hermano, yo vengo, pero yo ya hablé con el supervisor, pero no me quiere agarrar la célula, fíjese, pero no, hermano. Si esa gente está a veces problemada más que usted, si lo que la gente necesita es que le animen, entonces el líder debe de ser exhortador. ¿Pero qué es exhortar? Juan el Bautista, hijo de víbora y del diablo, y que no, ¿verdad? No. Hipócritas y no, ¿verdad? No. Exhortar es animar. Es animar. Luego dice, el que reparte con liberalidad, generosidad. Entonces, hay gente que es generosa, hermano. Hay gente que, si es que ni se le está pidiendo, ya están dando. Qué bueno. Pero no todos somos así. La mayoría somos de la banda del recodo. Ya decíamos la vez pasada, pero el líder debe de, y fíjese que dice con liberalidad, o sea, con generosidad. No que a veces damos, pero lo que nos sirve, hermano. Lo que ya está por morir, eso es lo que, no, con liberalidad. El líder tiene que mostrar ser una persona que reparte con liberalidad. El que preside, y esto es tremendo, porque presidir es guiar. O sea, hay personas que ya nacen para ser líderes y tienen aptitud de líderes, ya lo dijimos la vez pasada, pero otros no. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente al carecer nosotros, porque a lo mejor no somos personas para presidir, tal vez somos personas que nos gusta estar siempre atrás, no nos gusta estar al frente, qué sé yo, pero entonces, ¿qué hacer? Se aprende a liderar, aquí no está hablando de cantar coros, hermano. Presidir, va a pasar aquí el que pueda cantar. No, mano, presidir es dirigir. Vamos a poner un hermano a presidir, es el que va dirigiendo el culto. Y entonces la palabra presidir es líder, el que es líder nato. Claro, hay personas que ya, pero cuando carecemos, entonces hay que tratar de aprender y se aprende a ser líder. Con la ayuda del Señor uno puede ser líder a través de todo lo que hemos estado hablando, nuestra manera de ser, nuestra manera de atender a la gente, al amar a las personas, al ganarnos el favor de ellos, hermano. Nos volvemos buenos. Recuerde, líder es aquel que hace que las otras personas hagan cosas que usualmente no harían, pero como lo van siguiendo a él, lo van a hacer. El líder es aquel a que las personas siguen. Líder es aquel que es un ejemplo, que es una guía, que hace que las personas vayan donde él va. Y entonces,
para crecer en el liderazgo, obviamente hay muchos factores, pero uno de los factores muy importantes, hermanos, es ganarse a la gente. O sea, hay varios tipos de liderazgo. Está el tipo de líder que fue puesto y que la gente tiene que obedecerle porque ni modo, él es el líder. Mal encarado y todavía pues, él es el líder y la gente tiene que hacerle caso, pues porque, pero ese liderazgo, hermano, a la larga no sirve. El liderazgo que sirve es aquel en donde no solo lo pusieron a aquella persona, sino que él se ha ganado a la gente. Y cuando usted ya se ganó a la gente, olvídese, hermano. Olvídese. Cuando usted se ganó a la gente, ahí va detrás de usted la gente, porque se la ganó. Y entonces, ¿y cómo se le gana a la gente? ¿Cómo podemos ganarnos a la gente? ¿Ah? Va animándolos, tratándolos bien. ¿Usted cree que la gente lo va a seguir si uno los maltrata? No, sí hay gente masoquista, hermano. Conozco iglesias masoquistas donde de plano los tratan mal y ahí está la gente. Pero bueno, ya eso es enfermedad, pero pensemos cómo se gana la gente. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, respetándola, muy bien, respetándola. ¿Ah? Buen testimonio, pues sí, ¿qué más? ¿Ah? Buena conducta. Ay, mitad es un cafecito, hermano. Sí. Si el que no toma café no es de la palabra viva, dicen. No. Café sí, comunión, todo eso, hermano. Pero recuerde que una de las maneras en que más nos ganamos a la gente es estar allí. Estar allí cuando la gente más necesitó. Si hay un momento de crisis, si hay un momentito, hermano, donde la gente pasó alguna circunstancia difícil y usted estuvo ahí, se lo ganó. Entonces, todo eso, ¿verdad? Pero una es, no es aprovechar de ninguna manera, pero cuando de repente hay situaciones, crisis que se dan y usted logró estar ahí. Entonces, claro, la gente lo va a seguir. La gente va, hermano, vamos adelante, vamos a multiplicar, vamos a ir a evangelizar, vamos tal cosa. Y ahí va la gente, hermano, porque uno se ha ganado el corazón de ellos. Entonces, el que lidera con solicitud, es decir, con facilidad, no a la fuerza. Lo que está diciendo, que seas líder, pero no a la fuerza, sino que te ha ganado a la gente, que la gente te sigue con solicitud. Misericordioso. Ay, hermano. Un líder que no tenga misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia? Dice con alegría, fíjese. O sea, pero realmente lo que aquí requiere decir, o lo que en parte es tener empatía. ¿Qué es tener empatía? El líder tiene que tener empatía. Y empatía es sencillamente ponerme en los zapatos del otro. Es llorar con los que lloran, alegrarme con la alegría del otro. Ahora, si yo no tengo empatía con la gente, es bien difícil liderar. O sea, yo, porque para tener empatía es que es lo que me va a mover a estar con ellos cuando ellos necesiten. Es lo que me va a mover a echarle más de mi fuerza o del desgano que tengo para hacer lo que tengo que hacer por ellos. Porque ¿qué es empatía? Es ponernos, claro, a veces da cólera, a veces dan situaciones pero hay que ponerse en los zapatos de las personas para saber tener qué es lo que Jesús hizo. Jesús está en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús, hermanos, Él es misericordioso, Él está muriendo en la cruz, pero Él mismo lo que dice es perdónalos porque lo que están haciendo, lo están haciendo por ignorancia. Ellos no saben que soy el Hijo de Dios. Entonces se pone todavía en los zapatos de ellos. Y entonces, Esteban cuando está siendo apedreado igual. No les tomes en cuenta este pecado. Pero la cuestión es tener empatía. Un líder que no tiene empatía, hermano, difícilmente va a salir adelante. Pero cuando usted, ¿y cómo se aprende a ser misericordioso?
pidiéndole al Señor a que nos ayude, pero haciendo, aprendiendo. Se aprende a ser misericordioso, actuando, poniéndose, hermano, en la situación que otros están atravesando, hasta sentir el verdadero amor cristiano. Entonces, obviamente el amor a las personas es clave, ¿verdad? Para liderar. Pero estos son algunos elementos, hermanos, que realmente son aptitudes, son aspectos que uno puede, hermanos, realmente aprender en el caminar si es que no los tiene. Ahora, lo otro, hermanos, y no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Pero lo otro son los dones espirituales. Aparte del carácter, aparte de aquellas cosas que podemos aprender como líderes y que son aptitudes buenas para liderar, hermano, no habrá mayor herramienta que nos pueda ayudar a hacer la obra de Dios que cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu le abre la puerta a usted a los dones espirituales. Y los dones espirituales son aquellos dones que nadie nace con don espiritual, nadie. Por eso son espirituales, porque son sobrenaturales. Solo vienen a través del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, un líder que recibe el bautismo y que no solo recibe, porque hay gente que lo recibe y no lo pone en práctica, hermano. O tal vez no le pide al Señor los dones, pero los dones, hermanos, realmente, usted sabe, hay 9 dones. Hay 9 dones. Y estos 9 dones que son por medio del Espíritu Santo, para estudios se clasifican en 3 grandes grupos. El primero es los dones de poder. Quizás en el liderazgo, porque estamos hablando de líderes, realmente los dones de poder, que son aquellos en los cuales Dios lo que hace es darnos un poquito de su poder. Porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Pero hermana y hermano, en la obra de Dios, si hay algo que vamos a necesitar es estar equipados con el bautismo en el Espíritu Santo. Porque eso nos hará hacer mujeres y hombres de Dios más efectivos, sobre todo en los momentos difíciles, en los aprietos que traiga la obra del Señor, a través de los dones de poder. Los dones de poder son 3, son el don de fe, don de sanidades y el don de milagros. Y entonces imagínense que el líder, Dios lo bautiza, le pide el don de milagros o el don de sanidades, y de repente ella o él comienzan a orar por los enfermos, y la mayoría de veces que ora por ellos, los enfermos se sanan. No, hombre, ese hermano o esa hermana va a tener llena esa reunión familiar a cada rato. Aleluya. Si cuánta gente enferma no hay, hermano, ¿verdad? Y entonces el don de fe es aquel en el cual el Señor lo que hace es compartir un poquito de su fe, es decir, de la fe pura, de la fe poderosa que hay en Dios. Recuerden que hay diferentes clases de fe. Está la fe común, que hasta el diablo y los demonios creen, pero no son salvos. No, si yo creo, dice la gente, sí, pero no son salvos. Es la fe común. Pero está la fe que salva. Aleluya. Está el fruto del Espíritu como fe, pero está el don de fe. El don de fe es el mayor, es aquel líder a quien Dios le ha dado la capacidad que en algunas circunstancias que son pero difíciles, imposibles, él tiene la fe y la convicción de que algo va a hacer el Señor. Entonces, cuando es Dios, lo que él ha creído, lo que la persona, el líder ha creído, se cumple. Ahora, si es solo una emoción y no es Dios, eso no se va a cumplir. Entonces, pero por ejemplo, tenemos uno de los más grandes líderes del Antiguo Testamento, Josué. Josué tenía el don de fe. Y de repente decía, denle vuelta porque esos muros caen. Y cabal, empezaron a dar vuelta y los grandes muros de Jericó, polongón para abajo. Las batallas, cuando ya era tarde y el Señor le había dicho, hoy este día los entrego en tus manos, y la batalla reciaba y no había victoria, Josué se detuvo, miró al sol y le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna detente en Ajalón. Y la Biblia dice que el sol y la luna se detuvieron y que no hubo día como aquel
en el cual Dios atendiera la voz de un hombre para parar el universo. Josué le creyó a Dios, hermano. Dios le dijo a José, a donde pongas la planta de tus pies, será tuyo. Y Josué lo creyó, hermano. Entonces Josué era un hombre que vivió bajo el don de fe. Entonces, obviamente, cuando se habla de que Dios da una parte, es porque no es que se convirtió en el gran hombre de fe. No, a ese gran hombre de fe, donde de repente, hermano, detiene el sol, después anda caído. Porque el don es Dios quien lo activa, el don es Dios quien, hermano, viene y de repente lo enciende. Esa misma mujer de Dios que hace llover y que de repente está en su momento que hasta la toalla quiere tirar. ¿Por qué? Porque si no, entonces se convirtiera en Dios uno. Entonces Dios solo da una parte de su fe en momentos específicos, pero esa persona en muchos momentos de su vida le cree a Dios, le cree al Señor, y entonces ocurren milagros y ocurren sanidades. Sin el don de fe no hay ni sanidades ni milagros. Aquel que tiene don de sanidad es porque tiene don de fe. Porque ¿qué es un milagro? Es algo sobrenatural, algo que irrumpe con las leyes naturales para dar lugar al poder de Dios. Entonces, imagínese Pablo, hermano. Pablo era un hombre de fe tremenda, usted lo sabe. Pedro era un hombre de fe. Después de que flaqueó, que cayó, Dios lo levanta y usted sabe, ahí está Pedro, y Pedro se convierte en un hombre de fe. Dios pone el don de fe en Pedro, y ahora Pedro va donde Eneas, lo ve paralítico. Mijo, está bien fregado, pero ahorita te levantas. Eneas, Jesucristo te sana. ¡Pau! Y ¡pum! Salto, sano aquel diácono, aleluya, de la palabra viva. Y de repente Pedro, mira, se murió Dorcas. Pero ven y ora tú por ella. Se imagine que lo llaman a orar por un muerto. Y va Pedro, y cuando llega donde está Dorcas, él cree. Él sabe que Dios la va a levantar. Y se pone a orar, y después que ha orado, echa a todos los incrédulos. Y cuando llega donde aquella mujer, le dice, ¿cómo le dijo? Dorcas, Tabita, levántate. Se levantó la muerta. Pero, ¿cómo? El don de fe, ¿verdad? Que a veces actúa, a veces no, pero en muchas veces ese don se manifiesta y ocurren milagros. Milagros siempre. Imagínense un líder así, aleluya. ¿Y qué hay que hacer? Pedirlo, hermano. Pídale al Señor, Señor, dame ese don, dame. Pero a veces el líder que debería de ir con esa gran fe es el primero que va todo desalineado, va todo destemplado, hermano. Tanta fe tiene que ni planifica. Y cuando planifica, mire, hermano, a mí me dijeron que tenemos que tener 12, ¿verdad? Pero ojalá algún día, hermano, lo alcancemos, ¿verdad? ¡Qué fe! Mire, hermanos, un líder con el don de fe. Mire, hermano, el Señor me ha dicho que este sábado van a haber 30. Hermano, pero si somos 8, no importa. Dios me dijo que van a haber 30. Y vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer así, porque Dios ha dicho. Y cabal, ¿de dónde salieron a hacer? Por ahí están los 30, aleluya. Porque y el don de sanidades, ya sabe, ¿no? Diversos géneros de sanidades, dice Corintios. ¿Por qué razón? Porque hay muchas maneras de sanidad. Pero cuando hablamos de sanidad a través del don, no hablamos, ¿verdad?, de la Tylenol. No hablamos del antibiótico, aquel que ahí doy testimonio porque grave estaba y me dieron antibiótico y me curó. Está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Porque de una u otra manera Dios cura, Dios sana. Pero cuando se habla del don de sanidad, es que Dios actuó sin medicina, sin nada médico. Oraron por la hermanita y el Señor la sanó. Oraron por el hermano y el Señor los... Que a veces puede ser una sanidad instantánea, aleluya, o a veces puede ser una sanidad progresiva, que va poco a poco, se va viendo a través de los días. Se recuerda, el Señor nos dio ese ejemplo, cuando a aquel ciego le
unta el lodo y le dice que ve. Yo no veo nada, yo veo así hombres como que a saber parecen árboles. Y el Señor volvió otra vez, hoy sí ya veo. Fue un proceso. Entonces eso muestra que la sanidad a veces puede ser un proceso. A veces es instantánea, ¿verdad? A veces puede ser a través de diferentes medios, pero al fin y al cabo, y obviamente la persona que tiene el don, no es que siempre oran y se van a sanar, ¿verdad? A veces le mueren. Y llegó oro, pues sí, porque eso está en el plan de Dios, ¿verdad? Y de repente oran, porque si no, va a poner su ranchito por ahí, va a aparecer bruja, ¿verdad? Y vengan y les voy a hacer oración y tengan cuidado con eso, hermano. Es que la fulana sana, la que sana no es ella, ni el fulano. Quien sana es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, quien por misericordia fluye a través de la vida de una persona. Bueno, ahí andan buscando a la fulanita porque dicen que la fulanita sana. Señor, reprenda al diablo. No, y que cuando hay personas que tienen el don, lo que ocurre es que muchas veces, de las veces que ahora la gente se sana, pero no siempre. De repente la gente hasta se le muere, ¿verdad? Pero muchas veces la gente es sanada directamente o progresivamente, pero reciben la sanidad porque tiene el don de sanidad. Pero entonces el don de fe es el que nos lleva a eso, hermano. Por ejemplo, va Pedro, Juan y ven aquel, hermano, el don de fe se activa. Y no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Pau, levántate. Pero eso tiene que ser una fe, hermano, que de verdad tremenda, porque si no, hermano, Dios guarde, ¿verdad? Yo le recuerdo hace unos años, les he contado, una hermana se quedó trabada, hermano. Se quedó trabada, no se podía mover, quedó en el sillón, la pobre hermana, y no se podía mover. Y entonces usted sabe, pues, lo caro que es el hospital. Me llama el hermano, mire, toda la noche he pasado con ella y no se levanta, y no se podía levantar la hermana, había quedado así, en el sofá. Y medio se levantaba y sentía como que la columna se le desgarraba. Y cuando llegamos con mi esposa, empezamos a orar y el Señor me dijo, levántala. En el nombre de Jesús usted se va a levantar. Y se levanta el hermano y se endereza. Pero si hubiera sido una emoción mía, hermano, él hasta preso estuviera. Le quiebro más la columna a la pobre hermana. No, tiene que ser bien de Dios. Levántese en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Es Dios el que activa en un momento determinado, ¿verdad? Que eso ocurra. Pero de repente ves uno está orando y hay una paralítica. Y se imagina, usted va en la emoción. No, tiene que ser Dios. El don se activa y usted tiene la seguridad de que ese se levanta. Pero si usted va y no, hombre, hermano, peligroso, ¿verdad? Entonces, que se muere. Ese es el don de ciencia. El don de ciencia es aquel donde Dios comparte un poquito, pero un poquito, ¿verdad?, de su conocimiento, de cosas pasadas, cosas presentes y cosas que vienen. Y entonces imagínese ir a orar como le ha tocado al hermano y el Espíritu le pone, se va a morir. Sí, es de tener sabiduría, pues. Es de tener mucha sabiduría, porque pues sí, imagine. No. Incrédulo, le dijo la pobre hermana. Claro, no, nadie lo va a entender, hermano. Nadie, vea, o sea, porque todo el mundo quiere que el enfermo se sane, ¿verdad? Y uno va a orar para que se sane, pues, pero sí, ha pasado, ¿verdad? Y así es a veces. Sí, puede pasar, hermano. Pero ese es el don de ciencia. El don de ciencia, Dios comparte un poquito de su conocimiento. No que Dios es todopoderoso, lo conoce todo. Pero nos da un poquito de ese conocimiento y entonces uno recibe revelación de cosas que ya pasaron, de cosas que pueden estar pasando ahorita mismo y de cosas que vienen en el futuro.
Entonces, pero ese está dentro de los dones de revelación, que son el de ciencia, el de sabiduría y discernimiento de espíritu, que también son necesarios, hermanos. Yo creo que aquí están. Déjenme ver. Dones de sanidades, dones de milagros, ya está. De inspiración, aquí están los dones de ciencia. Los de revelación, que son el don de ciencia. Usted recuerda, está, por ejemplo, Pedro está en la iglesia y llegan Ananías y Zafira, pero con todo, porque han vendido las propiedades y hoy creen que van a ponerlos de diáconos. Y el Señor le dice a Pedro: están mintiendo. Ananías, en tanto vendiste, en tanto. ¿Estás seguro, Ananías? Por supuesto. ¿Por qué has mentido a Dios? No me mientes a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y tal fue el impacto que ¡plau! Hasta ataque al corazón de Dios y cayó muerto. Y ahí viene la mujer. Ajá, ¿en cuánto la vendieron? En tanto. ¿Estás segura? No, si en tanto. Mira, ahorita vienen entrando porque ni tiempo de velarlo le dieron. Claro, era el don. O Pablo, ¿verdad? Imagínense, bueno, ese es el don. Cosas pasadas, cosas presentes y cosas que vienen. El discernimiento de espíritu es el que nos ayuda a discernir qué clase de espíritu es el que está operando detrás de alguna manifestación. Porque en toda manifestación o es el espíritu de Dios o es el espíritu humano. Porque también el espíritu humano tiene facultades, hermanos, y de repente está profetizando y es ella enojada, está con algún hermano y le está tirando a la otra. Entonces, ese es el don de discernir. El espíritu humano puede estar presente en cualquier don, pero es humano. Simón el mago hacía milagros, pero era humano, era falso. O el diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces, el que tiene discernimiento, el don, Dios comparte un poquito de su conocimiento y le revela qué clase de espíritu es el que está detrás de alguna situación, de un predicador, de cualquier manifestación. Aquel que tiene el don incluso puede llegar a un hogar y de repente, ¡plau!, siente que hay algo que no está bien. ¿Sí, hermano? Claro, claro. Entonces el que tiene el don, el espíritu de discernimiento, discierne qué clase de espíritus. Y de repente alguien puede decir: no, es el Espíritu de Dios. Un momento. El que tiene el discernimiento es capaz de discernir qué clase de espíritu es el que está obrando a través de alguna supuesta manifestación, si es de Dios, si es del hombre o si es del diablo, como dice el hermano, espíritus contrarios. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero imagínese que usted va a visitar un hogar, usted es líder y de repente, siente algo, que algo no está bien ahí. Discernimiento, ¿verdad? Que a veces hay que obviamente en todo esto del sentir hay que saber diferenciar, hermanos, entre un sentir humano o un presentimiento humano y cuando es el Espíritu de Dios. Hay que saber, y a veces es una línea tan delicada que a veces uno se puede equivocar. Por eso es que hay que tener mucha sabiduría. Porque usted puede tener todos los dones, pero si no tiene sabiduría, ay, hermano, desastres puede hacer. Sí. Hermano, usted puede tener todos los dones de poder y de revelación, pero si no tiene sabiduría, hermano, que Dios nos ayude. ¿Cuál es el don de sabiduría? Es cuando Dios comparte un poco de su sabiduría y nos da juicio. Y usted tiene sabiduría para actuar. Usted tiene sabiduría, y no sabiduría humana, sabiduría celestial, hermano. Y esa sabiduría es tal que ante algún problema que los hermanos tienen, que ante alguna circunstancia adversa, usted va a tener la dirección de Dios y va a tener la salida correcta ante algún problema. No solo eso, sino que persona que tiene el don de sabiduría discierne correctamente entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, en el sentido de lo bueno y de lo malo. Recordemos a Salomón. Salomón, Dios lo llenó de toda sabiduría. Salomón era capaz hasta las encrucijadas más tremendas de dar la guía más tremenda, hermano. Lo único que se descuidó. Pero, ¿quién otro? Bueno, Pablo, hermano. Hombre, un líder cuya sabiduría era Jacob. Jacob, el hermano del Señor, quien llega a ser el principal, fíjense que los católicos están tan enrevesados que dicen que Pedro fue el primer papa.
Pero si se tratara de un papa, el primero no fue Pedro, fue Jacobo. Porque Jacobo, el hermano de Cristo, se convierte en la cabeza de la iglesia, humanamente hablando, en la tierra, de toda la iglesia. Hasta Pablo tuvo que llegar a darle cuentas a Jacobo. Usted lo sabe perfectamente. ¿Y qué es lo que ocurría? Que Jacobo era conocido como el sabio, porque era un hombre con tanta sabiduría y tenía la gente lo respetaba, no solo porque era hermano, medio hermano de Cristo, sino porque había sido dotado de una sabiduría salomónica. Y podemos verlo, por ejemplo, en el capítulo 15, donde hay un enredo que ni Pablo sabe cómo salir, ni Pedro, nadie. Porque ¿qué le van a decir a los gentiles? ¿Los circuncidamos? ¿No los circuncidamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les predicamos? ¿No les predicamos? Y Jacob sale. Y no, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y se acabó. Solo ese pedacito nos muestra que lo que la historia dice de Jacobo era extraordinario. No, ¿para qué vamos a desanimar a los gentiles imponiéndoles cargas que ni nosotros hemos podido llevarles? Dijo. No hay que andar contando así, pa. Y en esto, no. Era un hombre sabio, tremendo, que en su epístola, él habla de la sabiduría. Santiago, ¿verdad? Jacobo, si alguien es falto de sabiduría, pídala al Señor, que Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque maravilloso es Dios para poder dar y proveer y darnos, hermanos, toda sabiduría. En 3 palabras, Jacobo dice, esta es la iglesia y la religión verdadera. Inmaculada. ¿Y cuál es? Denle de comer al pobre, vistan a la viuda, cuiden al huérfano y crean en Cristo, que es Dios. Jesús, sin tanto algarabato, nos ubica. Pablo, obviamente, el hombre de Dios, expone la salvación por gracia, por la fe. Ajá, viene Santiago. Está bien, Pablo, muy correcto. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Aquí hay un problemita, le dice a Pablo. Es cierto que la fe es la que salva, pero también es cierto que hay una fe que está muerta y es falsa y se finge. Entonces, yo sé, dice Jacobo, que las obras no salvan, es la fe. Pero si tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras está muerta. Sabio el hombre. Entonces, hermano, ¿cuántos problemas le toca a usted atender en la célula? ¿Cuántos problemas de matrimonio, de esto y lo otro? Imagínese usted con sabiduría. Y sabiduría celestial, aleluya. Y que de repente los hermanos, ¿qué hacemos, hermano? Mire, y de repente, ¡pau! El Señor le ilumina, ¡pau! Y le da mire, lo que yo diría, allá usted, pero yo pienso que usted lo que quería hacer es esto y esto. Y es la respuesta exacta que se necesita. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso. ¿Qué haría? Obviamente, mire cómo, ni sé cómo hemos venido a quedar aquí, pero todos los dones espirituales sin sabiduría son un peligro. No. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría para saber. ¿Verdad? ¿Y cómo le pedimos? Pida al Señor sabiduría y Él le va a dar abundantemente. Un líder con sabiduría, como es sabio, previene. Porque el sabio previene. Mira la hormiguita Aragán, perezoso, mírala. Allá anda en el verano trabajando porque sabe que viene un invierno. Y usted ya sabe, el anfitrión ya le dijo que se van para Nueva York y usted no ha hecho nada. Hasta última hora, hermano supervisor, se fueron los hermanos. Y la célula, hermana, pues bien, gracias. Se cierra. El que es sabio previene y ve.
De repente va llegando un de esos hermanitos así mero, solapado, y el sayo, este me puede causar problemas. Este es el diablo disfrazado. Ah, claro. Acaba de pasar a un líder que lo estaban invitando a cenar, hermano. Y le habían armado una treta. Una señora. Y el Señor le puso, no vayas. Y cabal, le había dicho que había invitado a más hermanos y eran mentiras. Solo al líder quería la señora. No, de verdad. Y aquí está el hermano. Sí, aquí está. Me imaginé un insensato, como dice el Proverbio 7. No, me iba como vaya al matadero, hermano. Sabiduría. Sabiduría. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darte ciencia. Discernimiento, aleluya. Milagros, prodigios, sanidad. Y los dones de inspiración, que usted sabe, la profecía, que es cuando Dios da un mensaje, ¿verdad? En el lenguaje local, que es para animar, para redarguir, es decir, convencer de pecado. ¿Y para qué más? Exhortar, que es animar, redarguir y enseñar, correcto, sí, ¿verdad? Entonces, para eso no es para andar haciendo, sacando los trapos al sol al fulano. Eso no es de Dios, hermano. Además que eso no es profecía, ese es don de ciencia. La gente se confunde, pero una cosa es la profecía y otra es el don de ciencia. Pero la profecía, el don de lenguas, que es el don por medio del cual uno habla muchas lenguas, diversos géneros. Hay más de 5,000 lenguas, dialectos, idiomas en el mundo, y de repente uno, sin haber estudiado, sin haber nacido en ese país, está hablando es una lengua extraña que no conoce, pero el Espíritu le da esa lengua, aleluya. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a través de esa lengua extraña, su espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces usted está pidiendo lo que debe de pedir. Y no lo que su mente le dice que pida, sino lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué ocurre, mire, hermano? Yo eso le he dicho, usted lo sabe. Yo considero en lo personal que uno de los secretos, llamémosle así, del ministerio de Pablo es que Pablo hablaba lenguas más que todos. Más que todos. Yo me acuerdo, se lo decía no se lo contaba, cuando estábamos todavía en El Salvador, nos enviaron a varios hermanos a abrir la primera iglesia Elín en Guatemala. La Elín no de Guatemala, sino del Salvador a Guatemala. Y entonces fuimos un grupo de hermanos, iban pastores, servidores. Yo en ese tiempo era creo que de protocolo era. Y entonces resulta que en la mañana, el evento era en la tarde, desayunamos y nos pusimos a orar y el Señor nos dijo en profecía: oren, oren, oren. Lenguas, lenguas y lenguas. Y entonces el Señor nos estaba avisando que la campaña iba a ser algo difícil. Y efectivamente, recuerdo, hermanos, de que nos pusimos en oración 1 hora antes de la actividad, todos hablando lenguas y lenguas y lenguas. Hermano, cuando vino la actividad, el pastor predicó tremendamente y ni terminó. Cuando empiezan a haber unas manifestaciones, pocas veces, yo en lo personal se lo digo, muy pocas veces he visto en un culto tanta manifestación de demonios. Pero empezaron, pero como todos los diáconos y los de protocolo habíamos orado lenguas. No, si la mano les poníamos y salían fuera, hermano. Medio le poníamos y gritaban y pum, para afuera. Lo que el diablo había preparado, que iba a ser un desastre, el Señor, hermano, a través de una profecía y a través del hablar en lenguas de los servidores, hizo que fuera toda una victoria, hermano. Demonio que se levantaba, aplauso, le ponía la mano y sin andar gritando. Y un solo, porque hay un poder extraordinario cuando hablamos lenguas. Entonces, por eso Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes, hermano. Cuando una vez le preguntaron a David Young Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, cuál es el secreto de su vida espiritual, cómo es que se ha mantenido. Oro 1 hora con mi mente y oro 1 hora con lenguas todos los días. Y ahí está. Cuando usted ora en lenguas, su espíritu se edifica. Su espíritu se fortalece. Esos músculos, hermanos, así como andan algunos así menos musculosos,
pero espiritualmente pues, gatitos, hermanos. O, mire, qué bueno que sea al revés. Qué bueno que sea pollón y bien macizo, pero espiritualmente también, qué poderoso, hermano. Qué tremendo. Lenguas. La lengua es lo que te maneja el músculo espiritual. Las lenguas. Así que los dones espirituales, pidámoslo, porque pidiendo vamos a recibir. Amén. Así que cerramos nuestros ojos, hermanos. Pídele al Señor y Él dará más allá abundantemente de lo que pedimos, entendemos.